Claro, aquí tienes el contenido reescrito en español, puliendo el contexto y eliminando caracteres especiales para una lectura más fluida. En la lectura del testamento de mi padre, se rieron de mí. Luego mi hijo dijo 7 palabras que lo cambiaron todo. Ella no recibirá nada. Papá la odiaba. Eso dijo mi hermana Karen en el momento en que entré a la sala. Ni un saludo ni contacto visual, solo esa frase cortante y aguda, lo suficientemente alta para que todos la oyeran como si quisiera que resonara. Sentí las palabras caer en mi pecho como un puñetazo. Apreté la mano de mi hijo él y sus pequeños dedos se enroscaron en la mía, cálidos y temblorosos. Me obligué a sonreírle, una sonrisa forzada y temblorosa, pero él sabía siempre lo sabía. Ni siquiera me había sentado todavía, pero el mensaje era claro, no era bienvenida, no era familia, solo un cabo suelto que querían cortar limpiamente. Karen estaba sentada a la cabecera de la mesa, perfectamente erguida, en un traje pantalón gris, su cabello oscuro recogido en ese moño apretado que siempre llevaba cuando quería sentirse superior. Su labial era rojo intenso, la clásica armadura de guerra de Karen, para una batalla en la que no sabía que había entrado. Luego vino la voz que más temía. Mi tío Rick, el hermano mayor de papá, soltó una risa seca. Se recostó en su silla, entrelazando los dedos detrás de la cabeza, su sonrisa arrogante extendiéndose como aceite en su rostro. Incluso su hijo sabe que no vale nada, masculló Rick asintiendo hacia Ellie como si no fuera humano. Ellie bajó la mirada al suelo. Mi corazón se resquebrajó un poco más. Por la sala, algunas cabezas asintieron, mis primos viejos vecinos, amigos de la familia, a los que no había visto en años, gente que hacía tiempo había tomado partido y yo no estaba en el suyo. Tragué con dificultad, mi garganta se sentía como papel de lija. El aire estaba viciado con olor a polvosillas de cuero y el perfume excesivamente dulce con el que Karen se había bañado. Podía sentir mi pulso en mis oídos fuerte, caliente, humillante. Llevé a Ellie a la silla más alejada, al final de la larga mesa de caoba, lejos de la manada. La silla crujió cuando me senté. Ellie se subió a mi lado, su pierna balanceándose sobre el suelo, sus manos cruzadas en el regazo, como si intentara desaparecer. Karen giró lentamente la cabeza hacia mí, y cuando nuestros ojos se encontraron sonrió, pero no había calidez en ella, solo lástima empapada en veneno. «Sabes que esto es inútil, ¿verdad?», dijo mi hermana Karen, su voz suave y fría. «Papá reescribió el testamento, te eliminó por completo, dijo que estabas muerta para él». No respondí, no podía. Mi lengua se sentía pesada en mi boca inútil. Solo asentí ligeramente, como si entendiera, pero por dentro pensaba, ¿por qué vine siquiera? Pensé que tal vez habría algo, una nota, una línea, una señal de que me recordaba algo que lo hiciera tener sentido. En cambio, estaba de vuelta en el único lugar que me prometí a mí misma, que nunca volvería rodeada de gente que me dejó claro que ya me habían enterrado mucho antes de enterrarlo a él. Y justo cuando estaba a punto de levantarme para irme antes de que empezaran a repartirse la herencia como buitres, la puerta crujió al abrirse. El señor Connor, el abogado de mi padre, entró a la sala aferrando una carpeta gruesa bajo el brazo. Parecía exactamente el mismo, pulcramente planchado, ojos cansados y una cara que no revelaba nada. La sala quedó en silencio. Todos se enderezaron un poco más. Era el momento. Me preparé para la humillación. Vine esperando nada y me iría con exactamente eso o eso creía. Porque lo que nadie en esa sala sabía, ni Karen, ni Rick, ni siquiera yo, era que mi hijo Eli había traído algo consigo y con una sola frase desharía todo lo que creían saber. «Olvidaste el video», lo grabó. Habían pasado 8 años desde que pisé una sala como esta con mi familia, 8 años desde que empacó una vida que decían que no merecía, se llevó a Eli de solo 2 años y se fue sin mirar atrás.
no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Porque cada conversación con mi padre Charles terminaba en silencio o en gritos. Porque cada reunión familiar se sentía como caminar descalza sobre cristales mientras sonreía para la cámara. Pero ahora estaba de vuelta en una sala que todavía olía a humo de cigarro y viejas rencillas, la ironía. Ni siquiera sabía que estaba invitada a la lectura del testamento. El sobre llegó 3 días después del funeral. Sin nota, solo la fecha, hora y dirección en la letra formal de Connor. Por un momento me pregunté si era un error. Quizás pretendían enviárselo a Ken, o quizás era solo una cruel broma final. Pero Ellie quería ir. Me miró con esos ojos grandes y suaves, su voz tranquila, pero firme. «Deberíamos ir, mamá», dijo. «Quizás hay algo que necesitas escuchar». No sé cómo un niño de 10 años puede tener esa clase de sabiduría, pero él la tiene. A veces creo que ve el mundo de maneras que la mayoría de los adultos nunca aprenden. Así que fuimos. Llevé el vestido negro sencillo que no había tocado desde el funeral de mi madre y él se puso una pequeña camisa abotonada que eligió él mismo. Le trencé el pelo esa mañana con manos temblorosas y él me dijo que me veía hermosa. No sabía que apenas había dormido, que tenía terror de enfrentarme a las personas que me habían tratado como a un fantasma durante casi una década. Sabía lo que pensaban de mí. Karen, la hija perfecta. Ella se quedó, ayudó, cuidó de papá, se aseguró de que todos lo vieran haciendo eso también. Ella contó la historia tantas veces que se convirtió en evangelio. Julia abandonó a la familia. Julia no pudo con la vida real. Julia huyó. Nunca preguntaron por qué me fui. No sabían o no les importaba. Papá dejó de hablarme después de que me negué a permanecer en un matrimonio que me estaba destrozando. Fue entonces cuando aparecí en su porche con Ellie y una maleta. Él cerró la puerta sin decir una palabra. Que la única persona que se suponía que me protegería del mundo se había convertido en otro muro que tenía que romper. El tío Rick no ayudó. Era el eco de papá, siempre repitiendo las mismas frases amargas: la familia no renuncia, la sangre es lealtad, no vuelvas llorando. Y Karen lo absorbió todo y lo convirtió en un guión que podía armar como arma. Así que dejé de intentarlo. Construí una vida tranquila para Ellie y para mí. No teníamos mucho, pero teníamos paz, amor y risas. Aún así, una parte de mí se aferraba a la más pequeña y frágil esperanza de que tal vez al final papá había visto algo, se había arrepentido de algo, había dejado algo atrás. Quizás por eso abrí el sobre, por eso aparecí. Pero ahora sentada en esa sala, rodeada de miradas duras y sonrisas arrogantes, me sentía tonta por haber esperado. Eli no había dicho una palabra desde que nos sentamos. Se sentó derecho, las manos en el regazo, los ojos escaneando la sala, como si estuviera estudiando cada rostro. Su calma me desequilibró un poco, como si estuviera esperando algo. Y entonces el señor Connor aclaró su garganta y abrió la carpeta. Me recosté en mi silla y me susurré a mí misma: «Solo aguanta esto, no dejes que te vean quebrarte». Pero él estaba sentado sobre algo más grande que el dolor, y antes de que esto terminara, demostraría que era el único en la sala que realmente escuchaba a mi padre. El señor Connor aclaró su garganta de nuevo, como hacen los abogados cuando quieren la atención de la sala sin pedirla realmente. Se ajustó las gafas, abrió la carpeta y comenzó a leer el testamento como si fuera un martes cualquiera. Apenas escuché las primeras líneas, el lenguaje legal genérico, definiciones de patrimonio, declaraciones ejecutivas. Mi mente giraba no por lo que decía, sino por lo que sabía que venía. Estaba segura de que no mencionaría mi nombre. Aún así, cada vez que hacía una pausa para pasar una página,
Contenía la respiración como si tal vez, solo tal vez, las siguientes palabras serían diferentes. Quizás me sorprendería, pero no eran los sospechosos habituales. A mi hija Karen le dejo la residencia principal y todo su contenido. La cara de Karen no se movió, pero podía sentir su satisfacción como perfume flotando sobre la mesa. Miró de reojo a su esposo Neil, quien le dio un pequeño y arrogante asentimiento, como si ya estuvieran planeando renovaciones. A mi hermano Rick, la propiedad del lago y todas las acciones restantes en el negocio familiar. Rick se recostó más en su silla, los brazos cruzados, la barbilla en alto, como un rey inspeccionando su reino recién adquirido. Lo vi deslizar el cigarro de nuevo entre sus dientes y morder suavemente como si ya hubiera ganado algo. A Paul, mi sobrino, la colección de autos antiguos. Paul, el primo, que una vez me encerró en mi propia habitación a los 9 años solo para verme llorar. Ese Paul. Me mordí el interior de la mejilla para evitar que mi rostro se resquebrajara. Podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de mis ojos calientes y agudas, pero no las dejé caer. Aún no hay mención de mí, ni siquiera una nota al pie. Luego llegó la línea que había estado temiendo, y como se declaró previamente, mi hija Julia no recibirá una porción de esta herencia. Ahí estaba, simple final como una puerta que se cierra. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Los dedos de Eli se deslizaron en los míos debajo de la mesa. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía las manos apretadas en el regazo. Su contacto me trajo de vuelta, me ancló antes de que me dejara llevar demasiado. Podía sentir los latidos de mi corazón detrás de mis ojos, mi piel ardía. Y entonces llegaron los susurros bajos, pero intencionales. «Te lo dije», masculló Karen a Neil. El tío Rick negó con la cabeza como si fuera predecible. «Se necesita cierto tipo de persona para alejarse de su propia padre», dijo más alto de lo necesario. Los primos, los supuestos amigos de la familia, no dijeron mucho, pero su silencio era igual de ruidoso. Miré la veta de la madera de la mesa, las líneas se retorcían y espiralaban casi hipnóticas. Era más fácil mirarlas que sus caras. Podía escuchar mi propia voz en mi cabeza plana y vacía. ¿Por qué vine? ¿Por qué pensé que me recordaría? Pero entonces Eli se movió. Soltó mi mano y se enderezó. Sentí el cambio antes de verlo. Su voz cortó la tensión como una pequeña cuchilla suave, pero inquebrantable. «¿Olvidaste el video?», lo grabó. La sala se congeló. Karen parpadeó. Rick se giró. El señor Connor hizo una pausa con el bolígrafo todavía suspendido sobre la página. Me volví hacia Eli, la confusión inundando mi mente. «¿Qué video?», pregunté apenas audible. Pero Eli no me miraba. Miraba al frente firme, seguro. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño sobre blanco, ligeramente arrugado, pero bien sellado. Mi nombre estaba al frente, pero debajo estaba la escritura de papá, solo para el abogado si se pone feo. Todavía no lo entendía, pero Eli sí, y de repente por primera vez en todo el día sentí que el equilibrio en la sala cambiaba. Miré el sobre en las manos de mi hijo Eli como si fuera radiactivo. Lo sostenía con tanta calma como si no fuera el objeto más peligroso de la sala. Pero mis ojos estaban fijos en la escritura en el frente nítida, en mayúsculas, inconfundible la de mi padre. Solo para el abogado si se pone feo. Bueno, se había puesto feo. Apenas podía encontrar mi voz. «Eli, ¿de dónde sacaste eso?». Él me miró, su expresión suave pero firme. «El abuelo me lo dio hace tiempo. Me dijo que lo guardara a salvo». Mi corazón dio un vuelco. Él te lo dio». Él asintió. «El día que lo visitamos, solo yo y él. Tú estabas en el trabajo». Parpadeé con fuerza tratando de recuperar la memoria. Recordé ese día Eli había preguntado si podía ir con mi vecina a dejarle algo a papá. Era la primera vez que lo dejaba ir sin mí. No tenía idea de que siquiera hablaran. Ahora el señor Connor se inclinó sobre la mesa. «¿Puedo?»,
Preguntó amablemente y Ellie le entregó el sobre sin dudarlo. Toda la sala se inclinó. Karen entrecerraba los ojos como si no pudiera entenderlo. Rick se movió en su asiento, ya no encorvado. Por una vez, nadie tenía nada que decir. El sobre hizo un suave sonido de desgarro cuando Connor lo abrió. Dentro había una unidad USB pequeña, negra, ordinaria, pero mi pulso se aceleró como si fuera una granada. Connor frunció el ceño y sacó una nota del sobre, también otra página, en la escritura de mi padre. Sus ojos la recorrieron y por primera vez, desde que entró en la sala, su compostura se resquebrajó solo un poco, pero lo vi. No habló de inmediato. Solo asintió lentamente, como si algo no dicho se hubiera confirmado. Todos, dijo Connor, su voz más baja ahora. Hay un mensaje de video de Charles Thomas grabado antes de la versión final de este testamento. Fue sellado con instrucciones de que se reprodujera solo si esta situación se volvía contenciosa. Sus ojos se dirigieron a Karen y luego a Rick. Ambos se movieron en sus sillas. Karen resopló. Esto es ridículo. No dijo nada de un video. El tío Rick se inclinó hacia adelante, su voz más dura. No sabemos qué hay ahí. Podría ser falso. Connor levantó una mano. Está fechado y autenticado. Reconocí la escritura y la firma y según sus instrucciones estoy legalmente obligado a reproducirlo. Conectó la USB a un elegante portátil negro que estaba sobre el escritorio junto a él. La pantalla cobró vida, el logo se disolvió en un marco negro con una sola palabra: reproducir. El aire en la sala cambió. Nadie habló, nadie se movió. Podía sentir el latido de mi corazón en las yemas de mis dedos. Me aferré a los brazos de mi silla como si pudieran evitar que flotara hacia algún otro mundo. Mi respiración era superficial, temblorosa. ¿Por qué papá dejaría un video? ¿Por qué Ellie? ¿Qué podría decir él ahora después de todo? Ellie no parecía nervioso. Simplemente se quedó quieto, con los ojos en la pantalla, como si ya supiera lo que venía. Karen parecía pálida, ahora sus labios apretados en una línea fina. Rick había dejado de masticar su cigarro, quería huir, quería llorar, quería gritar, pero sobre todo quería saber. Connor presionó la barra espaciadora. La pantalla se puso negra por medio segundo, luego parpadeó, y de repente ahí estaba él, mi padre. Mayor, más delgado, sentado en su escritorio, vistiendo ese suéter azul marino que le compré para su último cumpleaños, el que no sabía si alguna vez había usado. Tenía las manos entrelazadas, su expresión no fría, solo cansada. Miró directamente a la cámara y luego comenzó a hablar. No respiré ni cuando la pantalla se iluminó, ni cuando vi su rostro, ni cuando escuché las dos primeras palabras salir de su boca. Hola, Julia. Parecía mayor de lo que recordaba su piel, se había afinado su postura, antes orgullosa, se había suavizado, pero seguía siendo mi padre, Charles Thomas, sentado en ese gastado escritorio de roble, con el globo antiguo detrás, como cuando éramos niños. Solo que esta vez su expresión no era severa ni distante, era humana. Si estás viendo esto, continuó, me he ido y supongo que las cosas no salieron bien en la lectura. Tenía las manos juntas frente a él, los dedos temblaban ligeramente, un pequeño hábito nervioso que yo también tenía. No esperaba paz entre tú y la familia. Sé lo que piensan de ti, incluso sé lo que dije de ti. Bajó la mirada, tragó saliva y yo contuve el aliento. Me equivoqué. Mis uñas se clavaron en el reposabrazos de mi silla. Ellie me miró, pero no podía apartar la vista. Creí lo que Karen me dijo. Creí a Rick. Creí que te fuiste porque no te importaba. No hice preguntas, no te escuché ni una sola vez. Lo intentaste y te cerré la puerta en la cara a ti y a Ellie. Escuché a Karen moverse en su silla, un sonido agudo e incómodo. No la miré, no podía. La voz de papá se quebró apenas.
Pensé que ser fuerte significaba ser orgulloso, que si te alejabas era una traición. Pero la fuerza es presentarse, es proteger a tu hijo, y tú lo hiciste lo que yo no pude. Sus ojos brillaron, mi propia visión se nubló. Conocí a Eli un día cuando pasó solo nosotros dos. Ese niño no dijo mucho, pero cuando le pregunté por ti simplemente dijo, mi mamá es el lugar más seguro del mundo. Mi mano voló a mi boca. Te perdí, Julia. Lo veo ahora. Perdí a mi hija porque no pude dejar de tener razón el tiempo suficiente para amarte como necesitabas. Pero no voy a dejar que mi último acto sea apartarte de nuevo. Se aclaró la garganta y miró directamente a la cámara firme. Así que cambié el testamento. Hubo un jadeo colectivo en la sala. El crujido de una silla, quizás de Rick. Karen murmuró algo, pero no pude oírlo. Apenas podía oír nada más que la voz de mi padre. Te dejo la casa a ti y a Eli. Los ahorros, el fondo de jubilación. Es tuyo. Y un fideicomiso universitario para Eli. Sé que no arregla lo que rompí, pero quiero que tengas la paz que no pude darte mientras vivía. Hizo una pausa, luego se inclinó un poco más hacia la cámara. Y si están enojados, que se enojen. Te lo has ganado. Sobreviviste a todo esto y nunca dejaste de ser madre. Eso es más de lo que yo jamás logré. Un nudo se formó en mi garganta tan grande que apenas podía respirar. Estoy orgulloso de ti y te amo, Julia. Siempre lo hice. Simplemente no sabía cómo demostrarlo. Y entonces, justo antes de que el video se desvaneciera, a negro añadió en voz baja: Cuida a mi nieto, dile gracias. La pantalla se puso negra. Sin música, sin transición, solo silencio. Silencio puro, quieto, sagrado. A mi alrededor crujidos de sillas, alguien sollozó, pero no me moví. Me quedé allí con la mano sobre la boca, las lágrimas deslizándose por mis mejillas, sintiendo como si algo que ni siquiera sabía que llevaba finalmente se hubiera levantado. Después de todos los años de ruido, de culpas, de exilio, de silencio, él me escuchó. Finalmente me escuchó. Y en el silencio que siguió, nadie pudo quitarme eso. Nadie habló cuando la pantalla se puso negra. Ni Karen, ni Rick, ni los primos o amigos de la familia, que una vez sonrieron educadamente mientras ignoraban el peso que llevaba. Incluso el señor Connor se quedó quieto, su mano congelada sobre el ratón, como si detener el video también hubiera detenido el tiempo. Y quizás en cierto modo lo había hecho. No sé cuánto tiempo estuve allí. Mi mano seguía sobre mi boca, mis mejillas estaban mojadas, pero no había notado las lágrimas cayendo hasta que sentí la mano de Eli deslizarse en la mía de nuevo. No estaba llorando. Simplemente me miró con esa pequeña sonrisa de complicidad, como si hubiera estado esperando todo el tiempo a que la verdad encontrara por fin una voz. Me incliné y besé la parte superior de su cabeza. Mi corazón dolía con algo demasiado grande para las palabras amor, alivio, dolor, todo mezclado. Al otro lado de la sala, Karen se levantó bruscamente, su silla chirrió contra el suelo. Cogió su bolso con manos temblorosas y salió sin decir una palabra. Su esposo la siguió rojo de vergüenza, murmurando algo bajo su aliento. Rick se quedó sentado más tiempo con la mandíbula apretada, los ojos fijos en nada. Cuando finalmente se levantó, miró a Connor como si quisiera discutir, pero incluso él sabía que no había nada que pelear. Mi padre había hablado. Su verdad ahora era innegable. Los demás siguieron uno por uno. Algunos no podían mirarme a los ojos. Unos pocos ofrecieron silenciosas inclinaciones de cabeza, quizás compasión o quizás respeto. No pude distinguirlo. Pronto solo quedamos los tres. Connor cerró suavemente la carpeta y aclaró su garganta. «Habrá algunos trámites», dijo su voz más suave que antes. «Pero todo está en orden». Asentí.
No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? Él me dio una pequeña sonrisa genuina y nos dejó solos en la sala. El silencio que siguió no era el mismo tipo al que me había acostumbrado. Este silencio era pacífico completo, como si algo finalmente se hubiera asentado en su lugar. Miré a Eli, que todavía sostenía mi mano, que todavía me miraba como si yo fuera la persona más fuerte del mundo. Y quizás a sus ojos lo era. Pero él fue quien me salvó, quien llevó ese sobre como si fuera un simple papel, no la verdad que reescribiría todo. Nos quedamos un poco más, no sé por qué. Quizás solo necesitaba tiempo para respirar. Quizás quería sentarme en la única sala donde por primera vez en años sentí que pertenecía. Seguía escuchando la voz de papá en mi cabeza: estoy orgulloso de ti. 3 palabras que pensé que nunca oiría, palabras que necesitaba más de lo que jamás admití. Pensé en todo lo que había cargado años de silencio, de ser culpada, de ser borrada, y ahora no estaba borrada. Estaba vista, escuchada, recordada. Miré a Eli de nuevo. Gracias, susurré. Él ladeó la cabeza. ¿Por qué? Por ser más valiente que yo, dije, por aferrarte a algo que importaba. Él sonrió, solo quería que lo escucharas. Y lo había hecho. No solo en el video, sino en el cambio que vino después, en la paz que llenó la sala una vez que todos los demás se fueron. Esa es la cosa sobre la verdad: no siempre llega cuando la quieres, pero cuando lo hace, lo cambia todo. Así que no salí de esa sala rota. Salí sosteniendo la mano de mi hijo, con las palabras de mi padre todavía resonando en mi pecho. Salí completa. Y ese silencio finalmente significó algo. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te han marginado, juzgado mal, o te han hecho sentir que tu voz no importaba, solo ten esto en cuenta: no eres invisible. Y a veces la verdad tarda tiempo, pero saldrá a la luz. Si sentiste algo mientras escuchabas, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo también. Historias como esta solo llegan a las personas que más las necesitan cuando tú las ayudas a viajar. Y si quieres más historias reales, crudas y emocionales como esta, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más por contar. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente amable y recuerda que tu voz importa.